Muy buenas chavales, ¿cómo estamos? Bienvenidos al canal, bienvenidos a un nuevo vídeo. En esta ocasión os voy a traer una guía de todas las zonas ocultas del juego y cómo hacer ciertas cosas, cómo llegar a ciertos bosses y cómo desbloquear el 100% completo, ¿vale? Yo he conseguido el 100% ya hace un par de días, no he tenido tiempo para mucho más. En la partida que tenía aparte, como ya os decía, pues en el canal todavía seguimos subiendo el directo de Bloodstained, pero aparte pues no me podía aguantar y le he dado duro en momentos en los que no podía estar pues grabando o estar en emisión en directo. Entonces, pues nada, lo que os digo siempre, ahí abajo tenéis las redes sociales y tenéis Instant Gaming para comprar juegos baraticos. Con ello, pues ayudáis al canal, que es de agradecer, ese fuerte like, y le vamos a dar muy duro. Lo vamos a empezar en difícil y os voy a ir enseñando todo en nueva partida más, todo lo que hay, dónde está, ubicación, etcétera. Así que nos vamos a enredar y vamos a darle al juego, ¿vale? Y difícil. Pues venga, vamos a darle a difícil, por favor. Y tenemos un poco más aliciente, porque si no, pues normal otra vez, así desbloqueamos pesadilla, vaya. Y aquí, justo aquí, que tenemos que subir, bueno, si no tenéis la super carrera como tengo yo, posiblemente para pegarle saltos cueste un poco más. Pero aquí tenemos la primera pared del juego que nos encontraremos, vamos, siguiendo este orden. En el Galeón Minerva, esta es la ubicación. Ahí podéis ver el puntito. Es justo en esa zona. Y vamos a seguir. Y segunda zona desbloqueable del juego, ¿vale? Segunda zona en el Galeón Minerva, justo en esa zona que estáis viendo ahí arriba, que tiene pinta tanto sexual. Ahí, a mano derecha tenemos una pared oculta. Ya sé que al principio os parecerá un poco obvio, pero a lo mejor no os habéis dado cuenta. Un cofre donde podemos encontrar bastante pasta y punto de magia máxima para recargarla, vaya, ¿eh? Y aquí arriba hay un cofre, pero que de momento no podemos acceder a él. Lo podremos hacer cuando tengamos el doble salto, podamos teletransportarnos con el rayo de vencer a un monstruo un poco más adelante. Y siguiente pared del Galeón Minerva, justo en esta zona. Debajo de donde tenemos el cofre que tenemos que coger un poco más arriba. 1, 2, 3. Y tenemos un anillo que es el anillo seguro. Nos va a quitar, al principio si nos lo equipamos ahora, nos va a quitar pues bastante ataque y no vamos a quitar nada más que 1 de vida. Lo aconsejo para utilizar más adelante si os gusta. A mí en principio no me hace falta y creo que no me es muy necesario, pero bueno. Y la Claymore, que de momento voy a seguir con esta espaduca que tengo porque es buenísima. Y ahí podremos subir cuando tengamos doble salto. Pero yo que ya tengo el juego desbloqueado, se puede hacer esto corriendo. Yo os diré cómo se consigue. Es venciendo al ninja al final del juego. Pero bueno, seguimos. Tenemos un sombrero pirata y vamos a seguir. También hay una cosa por si os interesa y necesitáis dinero para ciertas cosas, si os veis fastidiado en un momento dado. Hay una cosita que se puede hacer. 100, 150, 200, 350, 300, 400, 410, 400... Bueno, la hostia. Y así, pues en 4 o 5 minutos os hacéis con bastante dinerico, ¿vale? Yo creo que es una forma muy buena de farmear dinero, ¿vale? No sé, haciendo el pijo se me ocurrió y dije, oye, pues esto, si te ves apurado, en vez de salir a matar, igual te aburre, pierdes mucho tiempo, pues le das un par de minuticos y te pillas algo que te falta poco dinero para comprar, alguna cosilla que quieres ahí completar, comprarte un objeto en vez de farmearlo, si es que existe, claro, porque hasta que no descubres ciertos objetos en este juego no se puede realmente comprar, fabricar o lo que sea. Vale, pues eso. Que si tenéis ganas y no os aburre mucho hacer eso, pues ya sabéis. Aquí nos haremos una foto para conseguir un carnet, para poder pasar por la zona del tren, poder hacer más parte de la misión y poder enfrentarnos al siguiente jefe, porque si no, no vamos a poder avanzar en la aventura. Pero bueno, supongo que muchos lo tendréis superado. De todas formas, os lo mostraré. ¿Cómo coger ese cofre? Pues se caerá el techo. No la liéis, si no, no podéis cogerlo hasta bastante más adelante. Unas orejas élficas que nos pueden venir bien para empezar el juego. Yo de momento, pues como os digo, tengo cosas mejores y no me merece la pena. Siguiente pared oculta, bajando por aquí.
como habéis visto. Se rompe el suelo, así que no es muy difícil. Hasta sin querer os pasará. Vamos a darle y tenemos una habitación oculta. ¿Y qué tenemos aquí? Pues la moneda de 8 bits. La moneda de 8 bits que tanto pregunta la gente, por lo visto. Vale, os muestro. Aquí, que no podemos pasar, es que hay que vaciar este tanque de sangre. Os enseñaré luego cómo se puede hacer. Pero de momento vamos a hacer unas cuantas cosas antes porque no podemos acceder, ¿vale? Necesitamos un fragmento que nos permita absorber la sangre de los enemigos para poder beber, absorber, o como queréis verlo, toda esa sangre de esa fuente. Aquí, en esta ubicación, os explico, a ver que os enseño. Justo aquí, en el patio este, tenemos una puerta para la que necesitamos una llave. Hasta bien avanzado el juego no lo conseguiremos, pero bueno, os contaré más adelante cómo sacar la llave del corcel guerrero. En esa zona, aunque parezca absurdo, ya hemos llegado aquí. A ver que os muestro. Hemos pasado esta puerta, hemos llegado aquí, hemos saltado para acá, nos hemos cargado al bichete este de aquí. Pues aunque parezca absurdo, parezca obvio, aquí ya por fin podemos acceder a este cofre que muchas veces nos lo dejamos. Aunque no creo que sea mucho problema para muchos de vosotros, pero por si acaso os lo muestro. Y además podéis abrir otra zona que hay aquí para coger las botas letales por si os gusta meter patadas y coces a lo Chuck Norris. Ok, seguimos y os puedo decir la ubicación donde se encuentra la persona a la que tenemos que ayudar y salvar. Este paisano, que está un poco atontonado, tenemos que salvarlo 3 veces para conseguir pues el logro correspondiente y para acabar haciendo que llegue al pueblo. Es algo que hay que hacer, parte opcional, evidentemente, no cuenta como parte del map. Bueno, si no lo encuentras, claro, esta habitación no la tienes, no tendrías el 100%. Aunque esto es fácil de encontrar, ¿eh? De momento estamos al principio. En esa habitación en la entrada, ¿vale? Al lado de la zona de poder viajar, de viaje rápido. Espera un poco, eres humana, ¿qué te parece a ti? Vale, se ha perdido, etcétera. Y tenemos que conseguir que vuelva a casa. Entonces lo que tenemos que darle es una transpiedra, ¿vale? Le damos una transpiedra y nos dan pues nuestra recompensa, que creo, sí, 1000 de oro. Está bien. Luego nos irán dando más, ¿eh? Y cerquita de donde salvamos aquí al amigo, o sea, sí, lo veis, ¿no? Aquí salvamos al amigo, justo aquí. Por eso nos ha dejado esa marca. Es el chico perdido, ¿vale? Al principio yo no sabía muy bien. Y justo en este lado tenemos una pared que podemos romper. Nos dan la espada de Uvbert, que a mí me gustó mucho y está bastante bien para esta zona del juego, para el principio. Es bastante buena. Seguimos en la catedral de Dianchet, o como se diga exactamente. ¿Te pinta de francés esto? Y justo aquí en esta zona, aquí mismo, en esta parte del mapa, tenemos otra pared oculta. Y aquí justamente os voy a mostrar esto porque es emblemático. Si te tiras justo donde veis la lucecica, a la entrada, vuelves al principio, veis toda esa caída para descubrir el final del mapa, todo el mapa al 100%, sí, habría que tirarse, habría que hacer algo, pero lo vamos a hacer más adelante. Y luego ahí arriba no podemos acceder porque por mucho que queramos subir, no llegamos hasta que no tengamos el salto doble. Y luego hay que hacer una cosilla que ya os explicaré más adelante para poder acceder a otra zona porque está impedido por un montón de pinchos. ¿Veis esta zona, no? Hemos avanzado un poquito. Bueno, no hace falta que os lo enseñe el mapa, lo reconoceréis. No podemos pasar hasta que no consigamos un poder de poder rebotar contra los espejos, paredes, etcétera, que nos dará la derrota de un boss. Al igual que subir por aquí y poder acceder a una zona que hay ahí arriba. Pero de momento la cosa está así y vamos por orden, ¿no? Vayamos por partes, como dijo Jack el Destripador, y vamos a seguir con nuestra aventura. Os enseñaré lo próximo, así que aquí paramos y nos podemos encontrar justo en esa zona, un poquito más adelante, como os dije. Seguimos por orden, seguimos por estricto, riguroso orden, justo ahí, antes de la zona de viaje rápido. Esta pared se puede romper y obtendremos el anillo de rosa, que está interesante porque no tendremos otros anillos que son mejores que yo tengo ahora, claro, ya me pasé el juego. Anillo aumenta la cantidad de magia que restaura las rosas de maná. Si vais a magia puramente, etcétera, está muy bien. Y esta es la ubicación del peluquero. El peluquero demoníaco, este es bueno, donde vamos a conseguir los libros de peinados diferentes para sacar
todo lo que nos hace falta para tener otra recompensa más. Vaya, otro desbloqueable. Aquí nos podemos hacer peinados, color de pelo, pintar el color principal del atuendo y el secundario. Y iremos encontrando una serie de libros que nos darán peinados diferentes para conseguir desbloquearlo todo. Así que a este hay que traerle los librillos. Está justamente en esta zona, en la catedral de Dianzec. En esa esquina, justo. No tiene pérdida. Viaje rápido, peluquero. Bueno, acabamos de petarnos el boss, que seguro que os sonará. Y aquí muchas veces pasamos el tema. Tiramos para allá, pero todavía no tenemos salto doble, si no tendremos que volver luego. Esto desaparecerá si no lo hacemos ahora. Lo comprobé en su momento. Entonces, ¿habéis visto el familiar que llevo aquí? Pues se consigue exactamente de esta manera. Tiramos para acá. Subimos para acá, encontramos la armadura de las cruzadas, buena para este momento del mapa. Y tenemos un familiar. ¿Qué familiar? El caballero argenteo, el que llevo puesto. De no tener suficiente nivel, no estar al máximo, me va a dar un niveluco más. Así que mirad que bien, chicos. Y por cierto, ya tenemos un poder desbloqueado, que está en efectos y se llama Vitralus. Podemos desplazar y coger cosas, incluso saltando. ¿Para qué nos va a venir bien? ¿Recordáis que no podemos pasar con el corcel con el tío este que tiene, pues, el caballito, que dice que nos puede llevar a otra zona, pero que de momento tenemos una cosa que nos molesta, que es tal que así, y que no podemos mover? Pues eso es lo que tenemos que hacer ahora mismo. Aquí abajo, ¿veis, no? Simplemente pegando. Se rompe. Desbloqueamos una habitación nueva. Tenemos, para el que use pistola, más capacidad, se rellena. Y un cofre que contiene sombrero de Papá Noel. Curioso. Curioso, cuanto menos. Pues eso es lo que nos habíamos dejado. Ahora vámonos a ver a nuestro colega, el del caballo, y vamos a pasar para allá. ¿Lo veis, no? Ya llegamos a la zona. ¡Hala! A casa. Ahí queda. Y ahí ya podemos transportarnos a la otra zona, que si no sería imposible y no podríamos avanzar en el juego. Pero eso ya lo sabéis si habéis dado unas cuantas vueltas y no habéis caído por lo que sea. Como curiosidad, de momento no sé muy bien qué pasa, pero si te sientas aquí en el piano, en el patio este, podemos escuchar una melodía, una bonita melodía que está bien, está curioso. No sé si servirá para algo, de momento no... Igual es simplemente pues algo curioso, chulo, para deleitarnos un poquito con la música, esta gran banda sonora, esta gran música compuesta por la compositora que estuvo involucrada en Symphony of the Night, ¿verdad? Y que formaba parte del equipo del coleguita. De Igarashi. Muy bonito la verdad, ¿eh? Ole. Y seguimos con más paredes ocultas, lo podéis ver, ¿no? Porque yo como tengo la transparencia esa, de todas formas tengo la ayudita de que ya me lo sé. Y que tengo todo el mapa desbloqueado y lo veis en más claro. Pero bueno, va a ser más fácil para vosotros. De todas formas, ¿hay alguna cosa? Sí, me aparece... No me aparece todo. No me aparece todo, ciertamente. Es verdad. Pero bueno, iremos viéndolo juntos, así que no hay ningún problema, ¿vale? Aquí, esta es la zona, esta es la habitación, que parece que había un cuadro, que no veíais bien, que quedaba como vacío. Y la verdad, en este mapa, pocas zonas negras hay, pero las hay, ¿eh? Pues venga, vamos a abrir. Y vamos a ver qué nos da. Punto de magia máxima. Pocas de vida hay, pero hay. Y 500 de oro que nos van a venir muy bien. A ver, esto es muy fácil de encontrar si exploráis un poquito, pero puede que se os haya pasado. Quiero suponer que a cada uno se nos ha pasado una pequeña cosa, y para no tener que dar 1000 vueltas, pues aquí tenéis un vídeo cortito donde os explico más o menos todos los sitios escondidos, secretos, paredes, etc. Ahí lo tenéis. Y aquí tenemos la máscara córvida y otro asiento. Otro asiento para observar el cuadro de uno de los creadores, supongo, o algo así. Es como un poco ególatra, ¿no? Pero tiene su rollo.
Y aquí está el colega el vampiro. ¿Puedo ayudarte con algo, humana? Tienes el aura... Eres un vampiro. Vale, lo voy a pasar porque ya os lo sabréis. Y vamos a tomar un tomo de fuerza para quitar más. A este tendremos que entregarle un carné hecho con una fotografía. De momento lo que estamos buscando para poder pasar es sales de plata para poder hacernos la fotografía, vaya. Porque las sales argénticas son importantes para poder revelar una imagen. Bueno, aquí hemos derrotado un boss y vamos a conseguir un nuevo poder, que es el salto doble. Ese salto doble. Encontraréis al boss fácilmente, lo derrotáis, tenemos el salto doble y ya podremos acceder a otras zonas. Y os preguntaréis, ¿para qué el salto doble? Pues justo para poder acceder en esta zona, poder subir aquí arriba, porque nos hace falta. Otra zona de pared rompible. Estamos justo en esta esquina. Sabéis que tenemos que llegar hasta aquí arriba de la torre. Y justo en este esquinazo, ahí lo tenéis. Una hoja invisible. Es una espada bastante tocha, bastante buena, ¿eh? Está muy, pero que muy bien. Y otra pared oculta en esta zona justo, ¿eh? Daos cuenta, justo aquí, cerca de la zona de guardado, según vamos bajando de la torre por el otro lado, justo aquí, otra pared oculta. Hay un mogollón de ellas, pero bueno, suelen ser para vida y magia. Y aquí tenemos el bromuro de plata, en ese mismo cofre, después de acabar con el boss de los perros esos gigantes, que algunos os han dado un poquito candelilla, aunque me resultan bastante fáciles. Les he metido siempre paliza. No me parecen muy complicados, la verdad. Pero es verdad que los bosses y todo pues quita bastante vida. Y bueno, pues aquí tenemos el bromuro de plata, ahí justo en ese cofre, en esa parte de la torre, después de acabar con el boss, para poder acceder ya al tren y poder seguir con nuestra aventura, ¿vale? Justo aquí abajo. Vale, chavales, pues mirad, os voy a decir... Porque se nos olvida, a veces se nos olvida, aunque luego cuando tengamos más poderes, más cosillas para poder hacer, pues podremos avanzar más fácilmente y seguramente, pues si estamos volviéndonos locos para acabar nuestro 99,8 y no hemos llegado al 100, que a veces es lo que ocurre, pues quedaos porque lo acabaréis viendo. Pero esto, ya teniendo salto doble, a veces se nos olvida y podemos acceder a este cofre. De momento al otro no, como podéis ver, pero ya llegaremos. Y ahora que ya tenemos por las sales argénticas, nos vamos a volver al pueblo, nos vamos a volver a nuestra zona de descanso y vamos a hacer lo nuestro. Aparte que ya sabéis de las secundarias, tenemos aquí, pues para poder acceder y salvar a gente, etcétera, tomar la recompensa por todo eso. Una vez que desactivamos todo esto, pues tendremos un montón de ellas para aceptar, que si tenéis problema con alguna, pues supongo que me podéis preguntar. De todas formas es darle vueltas al mapa, buscar dónde hay que matar a los enemigos justo que habían acabado con los amigos de Lindsay y poco más. Simplemente te lo va a marcar. Son misiones secundarias. Y lo único que os digo, que para poder completar las misiones secundarias de la otra chica que está ahí arriba, que ahora os la mostraré, pues no mejorar todos los fragmentos que encontremos de demonios, porque hay veces que hay atributos, hay cosillas que nos hacen falta, como alguna armadura para construir algo, o para... Hay que darle a veces objetos para poder mejorar fragmentos. Y uno de esos objetos en particular nos hace falta para dársela a esta, para completar todas las secundarias. Si no, no podremos, os lo aseguro. Vamos a abrir la primera. Y para que descansen en paz todos los amigos de Kath, pues tenemos que darle una serie de recuerdos de cada uno de ellos. En memoria de Catherine, pues tenemos que conseguir el recuerdo para Abigail, que es la túnica. Esa túnica que es fácil de encontrar al principio del juego, creo que lo encontramos en el barco. Vale, aceptamos la misión. Y la tenemos por ahí, porque la hemos cogido antes. Así que nos vamos aquí a pecheras. Y nos da arroz, que nos va a hacer falta, al principio nos va a venir muy bien. Y vamos a hacernos la fotografía, ¿vale? Lo podemos hacer desde aquí, o creo que desde aquí, sentándonos en la silla. Que esto es la maquinaria. Equipo fotográfico desarrollamos, fotográfico, palabras simples, permite capturar imágenes, etcétera.
Vale, pues nos hacemos la foto. Necesitamos una foto para el carnet. Relájate, estás muy seria. No es fácil sonreír cuando te lo ordenan. Haz tu mejor esfuerzo y quédate quieta. No muevas un músculo hasta que te diga. Vale. Y puedes respirar. Por fin, terminamos. Puedes moverte si quieres y ya tienes la foto. Perfecto. Así que tenemos que ir a ver aquí al colega vampiro de la biblioteca. Recordáis más o menos dónde estaba, ¿no? Si no, ahora os lo voy a mostrar. Y vamos al lío. Como podéis ver, esta es la zona del vampiro. Recordáis, debajo de la zona de viaje rápido. Siempre va a haber zonas de viaje rápido cerca de cosas secundarias, misiones principales, etcétera, para facilitarnos el trasiego. Va a haber una manera fácil y rápida de poder hacer estas cosas. OD, how does one That old thing. You need credit, really? but My what? that's well. Y nos hace el carné. You are. Un pase. Que llama. Y vamos a ver. Creo que podemos coger otro libro. Entonces vamos a coger un libro que nos dé defensa. Yo cogería este, porque al principio os va a venir muy bien. No olvides devolver los libros, etcétera. Y ya con nuestro pase, pues llegamos a esa zona. Que lo habréis intentado al principio y seguro que no podíais pasar. Al puente del mal, que está justo situado aquí. Y proseguimos. Y aquí estamos. Ya podemos pasar, muchachos. Así que ya podemos seguir con nuestra misión. Vamos para adelante y nos subimos al tren. Bueno. Hemos llegado hasta aquí y hemos terminado con el boss de turno, que nos ha dado pues otro fragmento y podemos volver al tren. Ahora que no hay contrarreloj podemos volver al tren. ¿Por qué? Porque vais a ver una cosa muy curiosa. Normalmente esto se hace al final del juego, cuando descubrimos que nos falta un fragmento y de descubrir un único demonio que no hemos visto en ningún sitio, Pues hay una curiosidad, pero es bastante difícil. Yo os aconsejo que lleguéis cuando tengáis el freno temporal, que veremos pues cómo se consigue, pero cuando tengamos el freno temporal, yo os diría que es cuando tenéis que venir aquí, porque es bastante difícil. Te mete maldición tras maldición tras maldición, no te deja respirar y te mata enseguida. Tengas el nivel que tengas, os lo aseguro. Me lo voy a poner y os voy a enseñar ahora mismo cómo se hace. Ya estamos. Primero, aquí hay un contrato. Es una cosa muy curiosa, ¿no? Te tienes que fijar en que aquí hay un contrato. Es uno de los demonios que mató a nuestra amiga del poblado. Bien. Y justo en la mitad del tren hay una cosa curiosa. Que te puedes sentar. Vamos a ver una secuencia. Si tenemos suficiente paciencia, pues vamos a ver cómo va avanzando el tren. Y cómo se iba cambiando un poquito el paisaje, ¿no? Que en este tipo de juegos muchas veces no cambia. Y entonces es una curiosidad que no pasa nada. Simplemente estamos viendo ahí aurora boreal al fondo, muy bonita. Y vemos las montañas, la zona montañosa, la zona de mar o zona de lago, no sé exactamente. Y cómo va pues el tren avanzando poquito a poco. Veis que sí se va moviendo un poco, porque si os fijáis ahí arriba, pues la aurora borealis se ve mejor, las nubes han cambiado y está desplazándose un poquito hacia la izquierda. Vale, seguimos esperando y nos aparecería el bicho. ¿Qué pasa? Que yo ya me lo he cargado. Nos aparecería aquí el bicho, veríais cómo se acerca, ve una secuencia y de repente nos asusta. Le tenemos ya directamente en la cara y nos tenemos que defender. Le damos aquí a detener el tiempo y le damos de leches hasta que no podamos más. Pues básicamente eso es lo que tenemos que hacer. Pensé que me volvería a salir y podría subir de nivel ese fragmento, pero no ha sido el tema, no ha sido así. Y nada, como os explicaba, chicos, pues eso es lo que podéis hacer. No os lo puedo enseñar porque ya lo maté. Ya os digo que pensé que podría volver a matarlo, pero lo veréis, no os preocupéis por eso. Y seguimos nuestro camino por aquí, ya que podemos avanzar un poquito más. En esa zona hemos conseguido el rayo reflector. El rayo reflector que está aquí nos va a llevar la historia directamente. Una vez que hayamos conseguido pasar la zona del tren, pues simplemente seguimos el camino y nos encontraremos con este monstruo justo aquí, con este boss. Una vez que consigamos esto, vamos a conseguir el rayo reflector que nos va a servir para una serie de cosas que ahora veremos. Seguimos nuestro camino
para avanzar un poquito más en la historia y conseguir un poco más de mapa justo en esta zona, en el laboratorio de hechicería subterráneo, que está justo debajo, pues eso, de la zona del tren. Aquí. Zona cerrada, simplemente hay que darle al ataque, no hay que agacharse ni nada, y aquí conseguiremos el collar de calavera. Aparte de desbloquear un poquito más de mapa. Bueno, pues se supone que con el doble salto, chicos, no podemos llegar a esta zona, ¿no? Pero con esto sí, chicos, con esto sí. ¿Y qué tenemos aquí? Pues 1000 pavines. Y una zona oculta justo a esta pared. Ahí está. Saltamos con el doble salto, yo he ido en carrera y llegamos a esta zona. Cuidado con esa, que es más perra. Y repetimos el proceso. Nueva zona. Y cofre. Esmeralda, rubí, aumento de capacidad. Y cofre que no se repite porque no es azul. Ya sabéis que los cofres azules se pueden pillar varias veces. Entonces está bastante bien para lootear un poco. Plato de carne. Librito. Cosa importante en el juego. Secundario, pero cosa importante. Son recetas. Tenemos aquí una doncella de hierro en el jardín del silencio. Sabréis de qué zona me refiero. Habéis pasado por aquí 1.000.000 de veces. Estamos no muy lejos del final del juego. No llevamos nada más que un 33,80% de descubrimiento del mapa. En el mejor de los casos, más o menos. Y en esta zona, ya como tenemos el Vitralus, que vamos a él, está aquí porque es un fragmento de efecto. Pues nos vamos, nos lo cargamos y movemos para ambos lados, para acá preferencialmente, para poder subir aquí, aunque con el doble salto llegaríamos igual. Y tenemos una boina de bestia que está muy chula para esta parte del juego. Bueno, chavales, y hemos viajado hasta el Librarium Máquina, que es como se dice en latín, y os acordáis de que esto no podíamos rebasarlo. Pues mira qué guapo. Luces de discoteca. Como ya tenemos ese poder, podemos pasar por aquí. Y ahora que tenemos más poderes, tenemos nuevas habilidades, vamos a volver al barco. ¿Por qué? Porque creo que ahí ya vamos a poder hacerlo todo si mal no recuerdo. Así que vamos a intentar hacer todo lo que nos falta. Y ya veréis qué fácil. Recordáis que aquí os dije que había un cofre, ¿verdad? Pues vamos por él. Teletransporte. Ahí está. Y una pared oculta, donde nos dan el anillo saqueador, que sirve pues para conseguir más pasta y todo eso. Por si no os habéis dado cuenta, aquí hace falta el doble salto para llegar. Y ya tenemos una zona para poder viajar, de viaje rápido, que está interesante porque la próxima vez que tengamos que hacer esto, pues que nos ataca, pues ya lo tendríamos deshabilitado para ir rapidito y coger el cofre que nos falta, básicamente. Bueno, ya hemos conseguido subir. Ahora lo que tenemos que hacer es, para pasar por ahí, así, en esa zona. Os enseño la zona. Y tenemos, pues, esto de aquí. Esto de aquí, por descubrir, ¿no? Ya podemos acceder. Ahora lo que tenemos que hacer es, con mucho cuidado, y que no nos tiren, poder pasar al otro lado. Perfecto. Ya tenemos una zona descubierta y podemos usar el rayito para subir. Pero antes, con el doble salto, me vais a permitir... Bueno. Mejor. Diadema del trueno. Interesante.
Y aquí tenemos una cosa muy interesante que hacer, pero estos nos van a petrificar. Estoy jugando en difícil, en fácil es más sencillo, no hay tanto problema. Pero vamos a ponernos el Vitralus y vais a ver una cosa que cuesta normalmente hacer, caer y ver. ¿Qué es esto? Te tienes que subir aquí. ¿Ok? Y dejar ahí el peso. Para poder abrir esta zona, que normalmente queda sin habilitar. Y aquí es donde normalmente no terminamos el 100% porque no hemos caído en esto. Tenemos un familiar nuevo. Bueno, el caballero argenteo subiría de nivel. Y ya tenemos una cosa más desbloqueada, que es de las que no solemos caer, os lo aseguro, no solemos caer en esto. Y aquí mismo, un poquito más adelante de donde habíamos investigado, justo en esta esquina tenemos una pared rompible, ¿vale? ¿Y qué tenemos? Capacidad para el que utilice balas, utilice proyectiles, yo no los he usado nunca. Tampoco es que me hagan falta ni me gusten demasiado. Me apetezca, pero el juego tiene una versatilidad tremenda en cuanto a modalidades de juego. Es brutal. Y oye, aquí nos podemos defender de 1001 maneras diferentes. Lo cual hace un título mucho más completo e interesantísimo. Y techo. Aquí me he tenido que dar maña porque me matan. Me hacen piedra y me hacen mierda. De verdad. Pero mira, podéis ver exactamente en qué techo estáis. En la librería máquina, justo aquí. Justo aquí. Y veréis que nos van a dar un gorro de diabolista, ¿vale? No hay más, como podéis ver aquí en las paredes, en el techo y tal, no hay más. Y lo que tengo que salir es pitando para que no me hagan polvo. Ah, ya se hace la falta la llave celeste abajo. Y esto es el jefe. El dragón gigante. Bueno, lo crujimos y luego nos vemos. ¿Y qué habrá aquí? Puerta abierta. Y una zona escondida. Seguimos en el salón del término. Y justo avanzando un poquito más aquí arriba, en esta sala de aquí, tenemos algo. 1, 2 y 3. ¿Y qué habrá aquí? Pues tenemos los anteojos medidores, que nos sirven para saber cuánta vida le quedan a los enemigos después de zurrarles. Es verdad que hay equipamiento que es mejor porque te va a dar habilidades o te va a sumar defensa y ataque, y aquí vas a sacrificar un poco algunas cosas. Te va a dar 1 de defensa y 1 de ataque, creo recordar, ahora lo vamos a ver. Te van a dar 1 de inteligencia y 1 de defensa, pero hay cosas mucho mejores, como por ejemplo lo que llevo equipado. Anillo de trashumante, anillo que aumenta la potencia de ataque en proporción al porcentaje de mapa que completaste. De momento no me sirve mucho, ahora que lo estoy viendo estoy gilipollas, pero voy sobrado y bueno, los llevaba puestos ya de antes y voy bien. Y otra zonita más escondida. Aquí, por ejemplo, en el salón del término y en otras zonas, pues hay bastantes paredes. Hay bastantes paredes con cosas que nos van a ayudar un poco a sobrevivir, en principio, la mayoría de ellas. Nos van a dar cositas también, pero punto de magia máximo, puntos de vida, etcétera. Sobre todo puntos de magia. Y como podéis ver, estamos otra vez al principio. Nos hemos lanzado por aquí. Estamos otra vez al principio. ¿Veis, no? Pero podemos dar la vuelta, desbloquear. Bueno, mirar a ver esto, que va a ser la sala de celeste. Va a hacer falta una llave que vamos a conseguir después. Y esta zona no se puede. Y aquí sí podemos subir. Así que vamos a ir para allá. Nos rellenan la vida. Y podemos proseguir, pero no podemos avanzar para allá. Entonces, ¿qué podríamos hacer? Usar nuestro rayo. Y hacer lo que podamos, simplemente coger ese cofre. Porque de momento más no podemos hacer. Saltamos el último momento si no acabamos de llegar. Y ya lo tendríamos desbloqueado todo esto. Y podemos proseguir. Y necesitamos la llave del millonario exactamente aquí. Lo marcáis, lo dejáis marcadito, todo lo que os haga falta para después y lo que sea. Y así luego nos liaréis. Es mi consejo. Otra cosita que hay por aquí escondida, que ya me la sabía. Me costó encontrarla, la verdad, me costó. Es justo un poquito más adelante de donde ya estábamos. Aquí. Estas escaleras que reconoceréis. Ahí. Pues se rompen atacando al suelo.
¿Qué es eso? Hasta que no descubres lo de que puedes pegar espadazos sin más y hay cosas que se rompen así, pues no avanzas en algunos pasos. Bueno, no es imprescindible para la experiencia del juego, pero sí es importante para hacerse el mapa al 100%, que es lo que queréis, es lo que buscáis, ¿verdad? Aquí teníamos un jefe, nuestro colega, pero ya vendremos. Y aquí hay una cosa muy importante, y que algunos, pues espero que ahí le deis un fuerte like gracias a eso, porque no lo habéis encontrado. ¡Ea! Eso es, ¿qué hay aquí? ¿Qué hay aquí? Aquí hay un Gram, que es un gran arma, la llave de celeste y 20.000 napos, digo 2.000 napos. Nos rellenan la magia, nos rellenan la vida. ¿Y qué más hay? ¿Qué más hay, Maloney? ¿Qué más hay? Pues mirad, 1, 2 y 3. ¡Ahí va! ¿Qué es esto? El nivel secreto de Pesadilla en 8 bits, que por cierto me voy a hacer. Y creo que lo voy a dejar para que lo veáis. Aunque bueno, está difícil, me van a partir el culo. Pero bueno, lo intentamos. Quitan mucho, por cierto. Mucho. Y mucho es mucho. Joder, la madre que me hizo. Si no tengo apenas vida para rellenarme ni nada, yo creo que no me lo voy a pasar. Me va a partir el culo. Me da, ¿eh? Joder, como siga manqueando así, sí. Poca vida tengo. Es que aquí hay que venir con otras cosas. Pero bueno, y no voy bien equipado. Pero bueno, venga, vamos a probar. Vamos a probar. Bueno, igual sí, porque tengo muchas cosas. El acelerador me viene bien, el rayo reflector no, invocador de cerdo al lado, nudillo martillador, liberación, flecha perseguidora, triturador de herejes, eso es lo que me gusta. Pericia en espadas, perfecto. La salpicadora cerúlea. Y luego, pues en cuanto a equipo, bueno, no sé. Inventario, pues voy a usar unas pociones, no me quedan más huevos. Y vamos a ver qué tal se da. Me cago en su madre, ¿cómo quitas? Vale, se acabó. Me ha estado partiendo el culo. Vamos, palma, cabrón. Inventario. Vamos a comer cosas que no habíamos comido antes y además nos va a subir habilidades, ¿vale? Ramen de miso, está bien. Arroz con erizo de mar. Vale, nos lo vamos a crujir, ¿eh? Joder, es que esto es la muerte, chaval. Vale, venga, dame, que me da igual. Estás más tieso ya, majo. Que conste que lo estoy haciendo así por hacerlo rápido, ¿eh? Lo estoy haciendo así por hacerlo rápido. Pero bueno, podía esquivar un poco más. Pero sabía ya que este estaba tieso. Y podemos conseguir el alma del bicho este, por cierto. Lo único que es un alma con drop. Es un alma con drop. Os lo digo.
¿Qué ocurre con el alma con drop? Que tienes que pasártelo varias veces. Yo me lo tuve que matar 4 veces para conseguir el alma. Por cierto, me acaban de dar esto. Y antes, Pesadilla de 8 bits, otro libro. Ya tengo 2. Y aquí tenemos la llave de Celeste. Podemos entrar aquí. No sabemos muy bien todavía qué hay que hacer. Por lo menos no sé si alguien lo sabrá. Podemos escuchar música de cajas de música. Podemos sentarnos. Y podemos, no sé, deleitarnos un poquito con la diferente música. Yo he estado mirando ahí al fondo a ver qué cajas de esas del fondo no se repiten, tomar distintas secuencias para ver si pasa algo, pero no he conseguido nada, he hecho de todo. Posiblemente pues sea una sala para disfrutar de música o volverte loco si las pones todas a la vez. ¿Eh? Podría ser solo el huevo de Pascua, si usas solo el huevo de Pascua y sentarse y esperar, pero tampoco. Por eso de huevo de Pascua, Easter egg, pero no ha habido huevos, no sé, ni hay nada escondido por aquí. Os lo aseguro. Y esta es la sala celeste para utilizarlo con la llave que habíamos conseguido antes, que está justo, como podéis ver aquí, que la tengo marcadita. Otra cosa que hay que hacer aquí. Vitralus. Va a ser chungo, porque a difícil me van a petrificar o algo. Bueno, podemos darles. Todos los que vengan de frente, claro. Los que no vengan de frente, pues tocará joder. Pero bueno, ya está superado. Hacerlo un poco mejor que yo por intentar hacerlo todo rápido, para sacar tiempo, para el canal, para jugarlo en directo, para acabar de hacer unas cosas que quiero terminar de hacer, pues es lo que ocurre. Vale, venga, dale, dale Maloni, dale, no te atasques. Para arriba. Y aquí que tenemos... familiar. Tenemos más caballero argenteo. Vale, esta es una de las zonas conflictivas, es una de las zonas chungas. Os muestro la zona porque creo que no lo he hecho. Justo pues es esto. Lo tenía marcadico ahí. También. Y ya nos podemos marchar. Y diréis, ¿qué hago yo aquí? Pues vamos a sentarnos tranquilamente. Vaya, ¿me han dado? Cómo mola. Venga, 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 dale. Dale, amigo. ¿Ya no? Uno. Todo mola. Vamos a tirar esta campana a tomar por culo. Que esa se puede tirar y abriremos un boquete en el suelo. Vale, estamos justo en la habitación, en la estancia de al lado. Para que podáis reconocerlo, aquí hay 2 campanas. La campana de la derecha, te subes, la meneas un poco, tirándote en la zona baja donde está el badajo. Y ¡pum! Abriréis un hueco. Podéis ver que aquí... creo que o abrís un hueco o por lo menos te deja caer que ahí puedes pasar. Abrimos una zona, una revista y otro asiento donde no sé qué debemos hacer. No tengo ni idea qué es lo que podemos hacer. Bueno, sí, sentarnos, pero no he descubierto nada más. Y aquí tenemos un cofre chulo. Me van a poner de piedra. Van a volver de piedra y no en el buen sentido. Ahí tenemos un cofre chulo y ahí tenemos otro. Para acabar de terminar esta zonita de ahí arriba, que cuesta un poco a veces. Vale, no me... Y que nos dan bastante pasta. 2000, ¿eh? Ahí es poco. A ver si conseguimos pasar para el otro lado. Y cogemos el equipo muy refinado. Vale, está lleno de mierders esto. Pero nos vamos a ir. Vamos a bajar. Y tenemos que volver a subir, por cierto. Porque nos hemos dejado un par de salidas. Ok. Y aquí una pared oculta, cierto. Casi se me olvida, ¿eh? Bueno, ya os he puesto el mapa, sabéis dónde está. Si no, echéis para atrás unos segundos. I need more blood. Venga, pues vas a pillar. ¡Vas a pillar! En esta estancia tenemos que matar a la vampiresa que se baña en sangre. Sale de la bañera, un poco chechi, y se pone sus ropajes así de una manera mágica. Mola bastante, está muy bien, muy bien, muy bien, muy chulo. Y tenemos la estancia justo aquí, por donde íbamos. Así que es necesario y obligatorio hacer todo lo que hemos hecho hasta aquí. Tomar este camino, tirar por aquí una vez que ya, desde la catedral de Dianchet al principio, pues tenemos que ir utilizando el rayo para poder subir a zonas a las que no se podía acceder. Y aquí mismo, una vez que la derrotemos, nos va a dar
el poder que nos hace falta para poder absorber sangre y tirar aquí al principio, a ver que lo vea, a las estancias de la entrada de la catedral y aquí robar toda la sangre para poder acceder a una nueva zona. Es obligatorio. De momento es así. Así que nos vamos a ir ahí abajo y vamos a hacer lo nuestro, pero después de desbloquear alguna parte por aquí y unir este fragmento de mapa. Y otra pared oculta. Os explico cómo va la cosa. Hemos matado a la vampiresa. Esa vampiresa, pues la hemos petado, pero bien duro. Y hemos unido este cacho que comunica la zona del boss con la Librarium Máquina. En esta pared, esta preciosa cosica que me habéis preguntado un montón de veces que dónde estaba el maldito anillo de que según hubieras desbloqueado más parte de mapa, pegas más. Pues ahí está, chavales, ahí está, ahí lo tenéis. Como la cámara va al revés, sabéis, ahí lo tenéis, en esa pared. Así que a gozarlas ahora, ¿eh? Ahí. El Librarium Máquina. ¿Os acordáis de esto? ¿Os acordabais? Pues eso, ahí lo dejo. Bueno, chavales, llegó el momento de la verdad. Ya estamos aquí en la piscina de sangre, como mola, ¿eh? Vamos a absorber toda esa sangre. Se supone que me tengo que regenerar vida, pero no sé, no parece. Y ya podemos bajar. No había forma de bajar si no, os lo aseguro. Intentadlo todo lo que queráis. Cuando empecé el primer directo intentamos y no se podía. Habéis visto, ¿no? Utilizamos el rayo en esta zona. Es la zona pues que está comunicada cerca del agua. Ahí estamos en el canal subterráneo prohibido. Y justo ahí, pero justito ahí, que podréis reconocerlo, tenéis el resto del mapa al lado. Ahí, en ese punto, ahí lo tenéis. Y ahí podemos conseguir un anillo crítico que nos da más posibilidad de hacer daño crítico, como su propio nombre dice. Y que, bueno, oye, es buena herramienta. Y aquí está el segundo anillo del trashumante, que me preguntabais por dos, porque hablabais de que había un único anillo de trashumante, y esta es la habitación donde tenemos el segundo anillo de trashumante, así que ya tengo 4. Mira qué bien. No puedo pasar nada. Si pudiera pasar algo, alguno de vosotros pasaría alguna cosilla. Vamos a ver. Aquí. En esta sala. Pero que no se os olvide, paredes rompibles importantes. Hay mucho de comida, mucho de magia, pero también hay artículos extraños. Artículos que tienen cierto valor. Y otra pared rompible justo aquí, que la he roto casi antes de enseñárosla. En esta zona seguimos el canal subterráneo prohibido. Veis que hemos avanzado bastante. Luego volveré para acabar de completar toda esta zona. No os preocupéis, que esto es de las carretillas esas que suben y bajan. Hacen así, ¿sabes? Como donde los esquís, cuando vas a esquiar. Qué bien me explico, ¿eh? Y aquí pues está la otra. Y justo aquí donde termina ese camino, cerca de la cascada que cae por aquí, etcétera, tenemos otra pared oculta. Otra pared oculta, que vamos a ver qué daba. Y ahí tenemos una habitación escondida, con el anillo crítico. Segundo anillo crítico, por cierto. Otra pared oculta, justo aquí, en esa habitación, en esa estancia del canal subterráneo prohibido, arriba del todo, contra esa pared. Y encontramos un alterador de voz. No lo he probado, pero bueno, tenemos una cosita más para poder equiparnos, que seguro que a alguno de vosotros os mola. Bueno, chavales, ¿y cuál es el próximo paso para poder avanzar en todo este mapa, todo lo que hemos hecho? Y parece que no podemos avanzar. Necesitamos poder nadar. Para poder nadar lo que tenemos que hacer es irnos a una zona, que ahora os muestro, aquí abajo, que ya habíamos desbloqueado toda esa parte, hemos estado dándole un poco de caña, y hay que conseguir el poder, hay que conseguir la habilidad que nos da un pulpo que nada por ahí y que brilla
bastante, y hay que farmearlo en todo caso, porque si no nos lo da la primera, nos tiene que dar su poder a la segunda o a la tercera. Pero necesitamos poder nadar, o sin poder nadar no podemos avanzar más. Todo lo demás está hecho, está desbloqueado. Que es el dolor de cabeza que nos da a veces toda esta cosa. Voy a hacer una cosa y voy a ponerme el rayo de teletransporte, no, esto, para poder meter un poco machacada a los enemigos, para que, como habéis visto, me han dado por ir muy rápido y sin pensar como los suficientes. Y vamos a ver si nos lo da. Venga. Vale, pues lo teníamos, torrente de agua. Entonces ahora lo que podemos hacer es ponérnoslo. Creo que era de... Sí, es este tipo, es direccional, claro, evidentemente. Y ya podemos movernos por el agua. Así. Y además con esto tendremos que atacarlos de momento. No podemos valernos de otra manera. Así que así nos movemos. Así nos vamos a ir moviendo, abriendo caminos nuevos. Este es uno de ellos. Aquí lo tenéis. Bueno, de todas formas no tiene pérdida. Ya habéis visto dónde está. Sin irnos de la habitación. A ver si acabamos con el caballo sin irnos de la habitación, ¿vale? Es un poco jodido moverse por aquí así. Bueno, no está mal del todo. Luego podremos caminar por el agua. Así que podremos abrir esto. De momento los cofres no podemos abrirlos hasta que no podamos caminar, ¿vale? Y para eso, ¿qué necesitamos? Pues vencer al próximo jefe. Así que nos veremos ahora. Si hay algo importante, pues os lo remitiré. Vamos a ir tirando. Y nada, muchachos, ya hemos llegado para acá. Como habéis visto en el mapa, estábamos por esta zona. Hemos conseguido poder nadar con esa habilidad direccional. Y ahora nos vamos aquí, a esta zona de agua. De aquí, de aquí, de aquí. Y acabaremos por resolver, ¿vale? Tenemos que venir justo aquí. Porque de momento, por las demás zonas no vamos a poder hacer nada. Ya por lo menos podemos atacarlos. Ahora que no nos pulan mucho. Y llegamos después de hacer todo esto. No os preocupéis por los cofres y por todo lo que veáis, sino desbloquear pues toda la zona entera. Porque está complicado, no puedes coger prácticamente nada. Esto es para pasar a la otra zona, la zona que nos incumbe, que nos interesa, que está aquí. Y ya estamos en el desierto oculto. Hemos encontrado el desierto oculto y podemos continuar con nuestra maravillosa aventura. ¡Ay, qué me ha dado! Toma, hombre. Y llegamos a ese punto. No es que haya demasiado oculto en esta parte, porque no hay tanto como en otras partes, en otras zonas, pero hay. Y aquí tenemos una pared que vamos a cascar. Y vamos a ver dónde nos lleva. Bueno, tú dame, que voy bien de momento. Y tenemos el sombrero de viaje, que creo que es el que llevo puesto. Está bastante chulo, está muy bien. Y por aquí, si no se os ha olvidado, pues lo que podemos hacer es teletransportarnos para coger el anillo ponderado que está justo en esta zona. Y nada, muchachos, una vez que hemos llegado aquí y hemos hecho todo eso, ya que podíamos nadar, hemos podido pues llegar al desierto oculto. Aquí hemos pillado un ascensor justo en esta zona final, justo antes de grabar. Ya sabéis que cuando hay grabar muchas veces hay bosses cerca. En esta puerta justo de aquí, esta de aquí, no podemos pasar. No lo desbloquearemos hasta que no matemos al boss. Y ahora mismo estamos enfrente del boss, que nos tocará currar a Alfred. Nos tocará currarnos con Alfred aquí mismo. Vamos a darle cañita y ahora pues os enseño. Ahora ya, pues después de acabar con él, seguimos con el tutorial. Seguimos con la guía, chicos. Bueno, y ya hemos terminado con él. Tienes mucho más poder de lo que creía. Debo recuperar el libro. Bueno, de momento, pues nada. Ha pillado y continuamos. Adiós. Así que ya podremos desbloquear la puerta que hay aquí. Ahí abajo. Estaba puesto un sello y ya podemos seguir avanzando. ¡Pumba! Y ya tenemos una cosica más. Nos tenemos que pirar. Y ya una vez matado al jefe, una vez terminado con el jefe, estamos otra vez en el pueblo, en el poblado, en la aldea. Y vamos a hablar con Miriam. Aunque aprendí a saltar mientras estoy en el aire, pero está mal traducido, aún hay lugares del castillo a los que no puedo llegar. A lo cual nos dice, Zangetsu debe tener problemas con esto. Porque escuché que Zangetsu había desarrollado la habilidad de volar. ¿Cómo?
Mira, envió una flecha con un mensaje. En las cuevas abrasadoras busca el demonio extraño. Entonces tenemos que ir a las cuevas abrasadoras y tenemos que matar a un demonio que nos va a dar la habilidad que nos hace falta para continuar con nuestra aventura. Strange demon? He says, I'm not sure. I agree. Así que vamos por él. Hemos adquirido el buceo profundo, que es una cosita que nos va a servir para poder andar por el agua después de haber terminado con Alfred. Entonces ahora ya podemos coger los cofres, podemos mirar sitios escondidos, etcétera. Entonces lo que vamos a hacer es explorar todo lo que nos falta y ya poder pasar por ciertos sitios donde, por ejemplo, nos hacía falta el rayo de teletransporte que no podíamos usar mientras caminábamos. Y es aquí donde no podíamos pasar anteriormente. Tenemos que volver. Ya podemos utilizar el rayo transportador y le damos caña. Vale, ahí me va bien. O sea, aún así me ha dado. Y ya está. Ya podemos seguir con nuestro trasiego y avanzar en el juego a partir de aquí. Os enseño la zona del mapa. Tenéis que venir justo a esta zona, que era donde no podíamos rebasar. Y ahora que podemos caminar por el suelo, podemos utilizar también el rayo de luz. Ahí. Aquí justo en esta zona tenemos el pez espada. Buen arma, la verdad. Y aquí tenemos una pared escondida, justo arriba pues de la zona a la que habíamos llegado ya, a la última zona, que nos va a permitir seguir con el juego. Imprescindible pasar por aquí. Y tenemos el anillo saqueador, que como su propio nombre indica, pues no hace falta que lo explique mucho, ¿no? Pues ya hemos desbloqueado una zona nueva del juego. Zona nueva. Y podemos continuar. Estamos en el laboratorio de hechicería secreto. Nos ha costado llegar, pero aquí estamos al final. Que no se os olvide nada, muchachos, porque os enseño lo fundamental. No os dejéis ningún cofre. Y al jefe. Así que vamos a darle unas leches y continuamos. Y bueno, después de calentarle el morrito, pues vamos a proseguir, hombre. Vamos a seguir, que ya no queda mucho de juego. No aparece oculta, de hecho esto es una habitación escondida. Justo, además el Toret está mirando, ¿eh? Es un indicio. Aquí. Justo aquí. Que no se os olvide coger ese cofre, por cierto. Y venga. Anillo de carterista. Y después de atravesar el laboratorio, que nos ha quedado un poquito por investigar, pero lo miraremos después, ya llegamos por esta zona a la cueva infernal. Siguiente zona, siguiente parte del juego, donde aquí creo que sí encontraremos el boss, el siguiente boss. No sé si aquí había otro, pero ahora echaremos un vistazo y seguimos, muchachos, seguimos. Y tenemos otra pared justo ahí en esta habitación. A ver, que lo veis. Una pared rompible. No recuerdo si era oculta o no era oculta. Vale. Un anillo letal. Ahí tenéis el anillo letal, muchachos. Justo en esta zona. En la cueva infernal. Aquí arriba. Y avanzando un poquito más. Por aquí podemos usar el teletransporte. Nos colgamos ahí. Pasamos por ahí. Y de lujo. Y aquí encontraremos munición grandiosa. Y siguiente jefe de zona. Vamos a darle una leche, como siempre digo. Y seguimos. Bueno, nos lo hemos petado. ¡Hala! Hasta luego, Lucas. Y nos ha dado inversor. ¿Para qué sirve esto? Pues ahora os lo explico. Eso es. Ya tenemos la última magia importante, la última habilidad importante del juego, que nos va a servir para llegar a todos los sitios donde antes no alcanzábamos. Otra pared oculta en esta zona, justamente en la cueva infernal, al final ya, pues donde ya hemos derrotado al jefe, hemos avanzado un poquito por aquí y tenemos esta pared oculta que creo que daba a una estancia, correcto, y donde podemos encontrar
un soufflé de huevo, que creo que además desbloqueará la receta. Entonces, perfecto. Y la verdad es que con ese poder podremos acceder a todos los sitios que nos falte, así que veamos muy visibles en el mapa, que veamos que es muy evidente. Ah, falta ese cacho, a ver si puedo subir por aquí y tal. Otros, pues habrá que valerse de otro tipo de artimañas, y otras estarán escondidas, que son las que principalmente pues os voy a mostrar. Y ahora sí que nos vamos a coger el cofre que nos faltaba. Aquí en esta zona, en la zona del galeón. Galeón Minerva. Y ahí lo tenemos. Hola ahí. Mira qué bien. Revista Pelo 12. Para acabar de completar pues todo lo secundario del peluquero. Y en el Galeón Minerva todo, completamente todo hecho. Así que por lo menos ahí hemos solucionado. ¿Y recordáis lo que os dije aquí? Que toda esa zona, que no se veía bien, que no sé qué, que si te tirabas tenías que volver a dar la vuelta entera, que era un coñazo y que no hacía falta. Pues mira, ya está. Descubierta. Así de fácil y sencillo. Y para toda la familia. Pero como sabéis, ahí arriba hay un problema. Los pinchos. Y no podemos pasar. Entonces nos vamos a tener que ir a otra zona. ¿A cuál? A la zona de la torre. Ahora os lo enseño. Ya estamos en la torre y os voy a enseñar por dónde tenemos que ir. Por dónde tenemos que ir para conseguir lo que nos falta. Hay que echarle un poco de imaginación, hay que saber exactamente qué armaduras estamos pillando, bueno, qué poderes estamos pillando para pillar qué cosas. Bueno, que hay que buscar bastante. Es justo aquí. Utilizamos la inversión. Y ¡tachan! Vaya. Volvemos a dar la vuelta. Y justo en esta zona no tiene pérdida. En esta zona de la torre. Justo, pues aquí abajo. O sea, llegamos por aquí, pillamos el transportador, cogemos y tiramos hasta acá, que está el ascensor. Bajamos hasta el fondo, abajo del todo. Y luego tiramos por aquí. Ahí mismo, a la entrada. O sea, la salida donde damos al patio. ¡Pum! Ahí. Y aquí vamos a pillar una cosa que se llama pechera de égida, que nos la vamos a equipar ahora mismo. Y os voy a leer. Pechera de Pechera de égida. Coraza que anula el daño de trampas y los peligros del entorno. Punto ese punto. Eso no sé qué será. Y ya estamos, mira. Guardia, en guardia. Así que nos va a ayudar bastante esto. Toma. Jeroma. Así que ahora nos vamos a volver a la zona por la que no podíamos pasar por los pinchos. Y había ahí una dama de hierro. Os suena, ¿verdad? Pues allí vamos, allí nos vemos. Ya estamos llegando a esa zona. Así que os lo pongo aquí mismo. Y a ver. Que estamos al lado. Tenemos que subir. Y tenemos nuestro superpoder de la hostia. Que mola un huevo y parte del otro. Y no nos puede hacer nada. Ya no nos hacen daño los pinchos. Pero tenemos que coger, evidentemente, ese fragmento del que nos habíamos olvidado, Vitralus, que hacía mucho tiempo que no usábamos. Estoy seguro de que hace mucho tiempo que no lo usáis, muchachos. Y tiramos por aquí. Y solucionado. Hombre. Más pinchos. Y otra vez la misma mecánica, pero del revés. Antes que nada voy a echar un vistazo aquí. Para acabar de desbloquear la parte de mapa, claro que falta. Y ahora sí. Y tenemos dos entradas. Tenemos dos sitios diferentes. Aparte de que aquí en los laterales no hay nada, os lo puedo asegurar. Estuve mirando y remirando en su momento. Y bueno, 100% lo tengo. Aquí podemos encontrar el sombrero córvido. Un nuevo sombrero de lujo.
Voy a cambiar el fragmento porque lleva el de velocidad, que estoy acostumbrado a darle ahí al acelerador para no tardar mucho. Y tiramos por la otra habitación, ya, que es clave. Y nueva zona. Así que seguimos por aquí y en cuanto cuente algo relevante nos vemos de nuevo. Putos monos. Ven aquí. Ven aquí. Toma, hombre. Y encontramos otra pared que podemos romper. Pero, a ver. Nosotros hacemos así, ¿no? Y subimos. Pero no vamos a hacer así. ¿Veis esto, no? Tenemos que abordarlo de esta forma. Para poder abrir esta pared. Y claro, se nos pasa. Algunas veces se nos pasa. Y aquí que hay la máscara Kitsune, que no está nada mal. Y ya podemos, pues, subir. O hacer lo que nos dé la gana. Retroceder, subir, etcétera. Y justo en esta habitación, que hay que dar unas cuantas vueltas a lo del mini puzzle ese que apareces de un lado a otro en esas puertas que habéis visto anteriormente, que las atraviesas y apareces en un lado, en otro, según vayas, pues acabamos consiguiendo el equipo de Carmesita. No muy complicado, hay que dar unas pocas vueltucas y ahí está. Y estamos en el laboratorio de hechicería oriental. Estamos en una nueva zona que nos quedaba por descubrir, que es esta de aquí. Y ya no queda mucho pues para conseguir todas las zonas. Prácticamente llevamos un 77%. Esa es la zona del carpintero. Necesitamos la llave aún. Ya la cogeremos. ¿Veis esto? Esto lo podemos cascar. Y nos va a dar un manju. O sea, papeo. Pero fijaos, algún saliente también se puede romper. Y nada, hemos llegado a la zona final. De momento necesitaríamos desbloquear también la puerta del carpintero, la puerta del millonario, etcétera. Pero bueno, ya no queda mucho. Tenemos que enfrentarnos al jefe ahora mismo. Acabamos de grabar, hemos recuperado la vida completamente. Y nos toca cascarnos, así que vamos para allá. Y efectivamente es Zangetsu, pero que le vamos a partir el morro. Es difícil. Es difícil a esas alturas Zangetsu. El primer combate era mucho más fácil. Claro, normal. Hijo de la gran puta, tío. Me ha costado acabar con él. Porque tenía un último ataque que me reventaba y me quitaba 3500 de vida cuando se veía que le faltaban 2000 y pico a él. Increíble. Desgraciado. Y ya tengo la Zangetsu para poder hacer nuestras cosas. Me había puesto incluso el fragmento de freno temporal para poder acabar con él, pero no valía. Le he tenido que dar, pero sin parar, pero como los eficientes, ¿Y ahora qué hay que hacer con la espada? Pues ahora lo explico, no hay mucho problema. Y lo que nos quedaba por desbloquear, vaya. Lo de las perras estas del infierno, que las odio. Las tías maldiciones. Y acá arriba, ¿qué hay? Pues más revista pelo. Y... poción. Ahora tenemos la Zangetsu. Y con esa espada tenemos que tirar a una zona en particular, donde esté la luna roja. Tenemos que rasgarla. Antes deberíamos ir a ver a nuestro amigo. Ah, claro, vamos a ir a ver a nuestro amigo. Vamos a derrotarlo, pero no matarlo, porque no deberíamos matarlo, ¿vale? Vamos a ver a nuestro amigo. No debemos matarlo. Y esto es lo que hay que hacer. Ahora ya estamos. Ya podemos ir por él. Vamos a esta zona. Justo tenemos la zona de guardado. Justito al lado. Para no tener que hacer el recorrido más veces si pasara algo. Fallamos, la cagamos, nos matan. Lo que sea. Oro. Que esos son 100, bajo. Y aquí guardamos.
Y al lío. Vámonos por Gebel. Esto os lo voy a dejar. Supongo, creo que sí. ¿Por qué tardaste tanto? Ahora que probaste el poder de tantos fragmentos, creí que estarías lista para unirte a mí. Te equivocaste. Estoy aquí para cumplir mi promesa y nada más. ¿Qué promesa? Entonces lo olvidaste, ¿verdad? Juré que te detendría si tu poder ligar fragmentos se manifestaba contra tu voluntad. Tú me juraste lo mismo. Vamos, ¿crees que no decidí usar este poder? Sí, lo sé desde que nos vimos en el galeón, pero durante un instante vi un destello del verdadero Gebel detrás de todo ese odio. Idiota, me cansé de escucharte. Venga, vamos a darnos de hostias. ¡Hala! Y bueno, lo que tengo que tener es mucho cuidado. No partirle el lomo, no puedo partir la boquita, porque no. Tengo que andar esquivándole. Vale. No me acordaba muy bien. Le tengo que dar unas hostias, ¿no? Unas pocas aunque sea. ¡Ay, qué bien! Él también me está dando unas pocas. Vale. Venga, 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 venga. Hostia, que me lo he cargado. Me he pasado. Me he pasado, me he pasado. Me he pasado. With that many shards bound to you, you will be all too easy to possess. Logro desbloqueado. Usurper. Usurpador. Bueno, pues ese es el final malo, supongo, o algo así. Seguimos. Venga, vamos a hacerlo bien. Pero mira, ¿lo habéis visto? Me he pasado, me he cebado muchísimo dándole de hostias. Que quito mogollón. Tengo todo optimizado ahí, pero pego unas palizas, pero que no son ni medio normales. Vamos. Vamos a darle con cuidadico. Da igual que me pegue. Al fin y al cabo, pues que me pegue si quiere. Bueno, no mucho tampoco. Creo que ahí podrá aguantar la cosa. Venga. Se ha calentado, se ha calentado, se ha calentado, se ha calentado. Se ha calentado. Venga, venga, luna roja. Zangetsu. Es verdad, no me he equipado la Zangetsu, tío. Zangetsuto. Me cuesta, ¿eh? ¡Pum! Y ahí está el libro. ¿Veis cómo cae? El Liber Logaeth. De eso nada. Y se pira con él. Y tenemos que ir en busca del libro, claro. Tenemos que ir en busca de todo. Bueno. Cumpliste la promesa. ¿Qué sucede? No, la corrupción no debería extenderse tan rápido. Al final se muere el pobre. Pero por lo menos es consciente y... pues eso. Le da las gracias. La luna. Lo intentaré. Y aquí está el colega cristalizado. Una pena, ¿eh? Da penica. Y aquí, pues claro, con la inversión y todo eso, mucho más fácil, pues estamos pues intentando acceder a zonas a las que antes imposible, ni con el rayo ni con nada. Quedan cachitos que hay que ir haciéndolo poco a poco, no queda más remedio, chicos. Y aquí tenemos la Blood Gang. Vamos a ver la Blood Gang. La Blood Gang, ¿no? Se llama así. Ahí está. Espada valiosa que usó un defensor y campeón legendario. Vale, no es tan buena como otras. Pero es que vamos muy chetados, ¿eh? También. Pero está bien. Zonas que falten. Voy a ir recuperando, voy a ir haciendo las zonas que faltan antes de terminar el juego per se. Y nada, pues os voy a enseñar alguna cosilla. Si hay algo escondido por ahí, pues os lo enseño. Faltan un par de cositas. Faltan un par de puertas, ¿sabéis, no? Faltan un par de cosas así interesantes, importantes. Ok. Justo en esta zona nos había quedado este poquito, ¿recordáis? Pues hay que venir para acá. Supongo que lo veréis, porque cuando estéis acabando de hacer el mapa, pues diréis, coño, queda un cacho ahí. Y digo yo, pues que invertiréis el techo y todo eso, y cogeréis pues lo que os hace falta, me imagino. Pero vamos, yo lo dejo aquí, por si os ha olvidado que en esta zona, aunque bueno, es muy cantoso, que falta un cacho. Ya os digo. Bufanda de fuego. ¿Es la que llevo? Sí, tengo otra. ¿Visteis? Nos hemos dejado algo aquí.
chavales. Puertecica. Sufre. Pues justo ahí estamos en la cueva infernal. Nos faltaba un poquito. Esto aquí al lado de la zona de viaje rápido, chicos. Tenemos el anillo riesgoso. Si lo había cogido la primera vuelta. Ahora había tardado un poco más en cogerlo. Pero que vamos. ¿Os acordáis de esto? Pues a veces no nos fijamos, pero queda un huequecito. Supongo que algunos os fijáis, pero dices, no puedo subir, no puedo subir, no puedo hacer nada. Bueno, pues ahora sí, chicos. Esto es lo que había que hacer, pero no podíamos venir hasta ahora. Lo veis, ¿no? Os enseño la zona del mapa para que lo veáis bien. Pero bueno, estamos en el desierto oculto, el único sitio que quedaba así. Yo creo que es el único que nos faltaba. Y os cuento, munición potente. Perfecto, pues vamos a acabar una cosa que no había quedado rellena, pero porque no salté. Son chorradas, pero pasan. Podéis ver aquí en el mapa, ahí, que no está completo porque no hay techo pintado. ¿Entendéis? Y cuando está así es que no está completo del todo. Simplemente estos eran donde habíamos peleado contra Alfred. Pues que faltaba saltar un poco para completarlo. Pero no lo hice. Así que me voy para allá. Bueno, acabaré de buscar el 100% y lo que falta, pues poco a poco. Pero vamos a seguir con la historia, porque si no, no avanzamos nada. Y quiero acabar de enseñaros las cosas que faltan. Así que lo que viene por historia. El resto, para conseguir el 100% es que lo tenéis. Lo tenéis porque puede haber alguna habitación que no hayáis visto del todo, pero nada. ¡Ole! ¡Ole! ¡Mirad lo que había aquí! Es esta estancia. ¿Veis la luna roja? Si lo hemos hecho antes cuando estábamos luchando con Gebel, lo lógico... Lo que pasa es que a veces te vuelves loco buscando. Lo lógico, pues es eso. Que puedas hacer lo mismo con esa luna roja extraña de aquí que te das cuenta ahora y dices qué puto mal rollo. ¿Y qué es lo que ocurre ahora? Que tenemos que ir a ese portal interdimensional o lo que sea y viajar a otra zona. Así que ahora estamos en otra zona por descubrir y ahí a tomar por culo. Y estamos pues como en Super Mario Bros. 3, el mundo de los gigantes. Aquí está. Vale, que tenemos un anillo de apuestas. ¿Qué hay de malo en esto? En esta parte del juego, que es todo gigante, y para desbloquear el 100% del mapa tenemos que andar subiéndonos por el techo, haciéndole Spider-Man continuamente. Spider-Man. Alfred! What happened here? Master. Johan. What? Resulta que el Tito Fredines, Alfred, Fredines para los amigos, era bueno. Dominique seems so keen and unfortunate. Which is? Dominique, if she had... El amo quiere hablar contigo. Ah, que es el amo de Johannes. Es su maestro. Pero bueno, eso de amo también me suena. Lo que pasa es que fijaos en qué año está ambientado, ¿no? Está ambientado hace un par de siglos, tranquilamente. No recuerdo la fecha exacta, creo que era a finales de 1700. Así que fijaos. Y bueno, muy japonés eso. Muy asiático, dejémoslo ahí. Bueno, la cosa se pone un poco melancólica. Y seguimos nuestra historia. Vamos a seguir avanzando. ¿Os habéis dado cuenta de que los murciélagos estos se parecen a Juan de Dios? Para los que conozcan Juan de Dios, para los que no pueden buscarlo. Juan de Dios, mascota del canal, desde hace bastante tiempo. Os suena, ¿no? Es la misma zona del patio, pero un gigante. Aquí está la tierra de Valkyria. Como habéis visto, he abierto un cofre que hay escondido en esa zona. Está justo aquí.
Pero sonará, aquí no hay mucha complicación, simplemente todo es muy grande. La única tocada de huevos es que tenemos que ir haciendo invert de techo a suelo para conseguir poner azul todo el mapeado, y es un poco dolor. Pero por lo demás bien, un poco de orden, enemigos muy grandes, como en el mundo 4 de Super Mario 3, ¿no? Y esas cosas. Pero bueno, está bien. Aunque no es precisamente el nivel que más gracia me ha hecho de todos, pero está bastante bien. Aquí tenemos a un coleguita. Me voy a poner de equipo... pues esta, pechera de égida. Quiero que veáis una cosa. Vale. ¿Os parece? Ya, vamos a hacer una cosica. Estos son pinchos, ¿no? Y molestan. Bueno, pues le vamos a petar el ano así. Sin más, sin contemplaciones. Que sí, que me va a hacer algo de daño, pero poco. ¿Qué haces? ¿Qué haces? Me está quitando la pasta, tío. Me acaba de quitar... ¡Hala! Lo de dinero que me está quitando. Se está rellenando la vida, pero una barbaridad, ¿eh? Devuélveme mi dinero, tío. Vas a pillar. Me va a devolver hasta cada céntimo. O sea, que depende del dinero que tenga, así tiene de vida el tío este. ¡Qué cabrón! Le voy a machacar. Claro, tienes mucha pasta, ¿eh? ¿Quieres más fichas? Mira, toma ficha. Toma. Ese dinero es mío. Que son de mí. Joder, no acabaré con él en la puta vida. Eso me pasa por traer dinero aquí. Por tener mucha pasta. Vaya huevos. Hala, tú dame, que yo me voy a cebar. Que no me des más. Que te ves tanto. ¿Cuánta vida tienes, cabrón? Por ratón. Me pasa por ratón eso. Devuélveme el dinero, me cago en 10. Vamos, dame toda la pasta. Vale, me ha devuelto el dinero. Si no vamos, la lío, ¿eh? Aquí me dio por hacer el pijo y poner un montón de marquitas. Y entramos en zona nueva, la tumba glacial. Que es por donde tenemos que ir. Luego ya acabaré esa zona que queda ahí arriba. Pero vamos a acabar la tumba glacial. Y este cofre, la llave del corcel guerrero. Ahí está la llave del corcel guerrero. Ahí la tenéis, muchachos. Ahí, justo aquí. Así que ya podríamos ir a abrir esa puerta. ¿Y adivinad qué toca? Adivinad qué toca. Pues algo escondido y ahí al lado, jefe. Claro que sí. Pues venga. Vamos a ver qué tal en difícil es esto. Vamos a darle unas hostias. Y continuamos luego. Se llevó a Zangetsu. Tiene la espada, pero si no la empuña él, olvídate. Bueno, espérate. Dios, qué criticazos. ¡Ole! Se ha enfadado. Se ha puteado. Dios. Golfa.
Joder, casi me lleva con ella. Y ya está muerta, hombre. ¡Hala! Una cosa menos. Me ha dejado temblando, ¿eh? Y os voy a enseñar una cosa antes de ir al final. Ahora que me doy cuenta, vamos a abrir esta puerta que ya tenemos. A ver qué ocurre. ¡Oh, otro jefe! Vaya, qué cosa más rara. Bueno, es jodido, ¿eh? Ojo. Es la muerte el tío este. Mirad lo que quita, ¿eh? 209, 100 no sé cuántos. Vale, y yo sin ponerme las cosas en condiciones. Pudiendo hacer la carrera esta, no es tan chungo. Y claro, teniendo suficiente vida. Pero aguanta el tío, ¿eh? Aguanta. Y obtenemos el crucifijo destructivo. Tenemos otra alma más diferente. Así que nada, una vez dicho y hecho esto, nos vamos a viajar a la zona chunga. Vamos a la zona interdimensional y nos vamos a hacer el caminico. Voy a acabar de completar unas cosas y nos vemos ahora con el monstruo, con el boss. Pues os voy a enseñar una cosita. Cómo ganar al tronco este de los huevos. Primero, nos equipamos, ya que tenemos algo que que hace que no nos pase nada con el entorno y vamos a encontrar pinchos, porque ya me lo sé, ya lo he hecho. Pues vamos a equiparnos eso. Luego, en cuanto a fragmentos, ¿qué vamos a poner? Pues esto de aquí. El rayo reflector, porque mientras lo estás usando, el ninja no se mueve. Y aparte, va más rápido. Y al lío. ¿Ok? Pero sin carrera se hace bien, ¿eh? ¿Veis? No nos dan las hachas, no nos hacen nada. Podemos seguir. Y ala. Hemos vencido al ninja. Y ahora el tío, bueno, hay que esperar a que llegue. Lento, que eres lento. Y nada, pues nos va a dar la carrera, lo que tengo, lo que estoy usando. Que mola. L. Que me sube de nivel el acelerador. De puta madre. Y que bueno, que está en este lado. Tenéis que ir a la izquierda del mundo este de Super Mario, el mundo 4, el mundo de los gigantes. Tenéis que ir a la izquierda en vez de a la derecha. Ahora volveremos a la derecha, vamos por el boss, le damos unas leches. Nos unta un poco también porque la tía es difícil, es el último monstruo. Y nada. Y ahí queda la cosa. Acabamos de buscar lo que queda. Os enseño lo poquito que falta. Enfrentarse al bibliotecario, por ejemplo. Y ya está. Ya estaría todo. Hostias. Ahora, por fin, ya era hora, majo. Vamos para abajo. Vamos para abajo. La magia al máximo. Perfecto, de puta madre. Y una zona rompible. Tenemos una zona rompible justo aquí. Es de las últimas que quedan. Estamos a punto de finalizar el mapa completo. Aquí en la tumba glacial. Justo al lado del viaje rápido. Abajo. Ok. Anillo ponderado. Y ahora ya podemos atravesar por ahí. Vamos a ver dónde estaba el fragmento que necesito. No sé si era por aquí. Y es el cambio dimensional. Perfecto. Ya podemos movernos. Dimension Shift. Dimension Shift. Dimension Shift. Vale. De lujo. ¿Y qué hay ahí? Pues give me more, baby. Give me more. ¡Anda! ¿Quién era esta? Pues resulta que... sí. Esta era la mala del meollo. Y hay que currarla. Vas a pillar...
jódete. Rigastoraima. Me gusta, ¿eh? You leave me no choice. Hombre. I summon thee to Toma. my side. A palmar. Fua. Qué bien nos lo vamos a pasar, Antonio, ¿eh? Tisserand. Te debilitas, ¿eh? Joder, me va a matar. La lengua que tiene aquí el colega. Joder. Vamos. Más ellos, ¿eh? Cago en la leche. Toma. Vamos. Hello. Hija de la gran puta. Sí. A la
la mierda. Perfecto, pues nada, lo hemos reventado, ¿no? Adiós con el corazón. ¡Hala, venga! A casa. Pasa que el final aquí suena petado en este juego, ¿eh? En PC. Por lo menos a mí me suena petado. Vamos a acabar de completar lo que nos falta. A ver, que faltaba una cosilla por aquí. Faltaba una cosilla por aquí que os había comentado en su momento, que había que hacerla, que es esta, que se hacía con la última habilidad adquirida en el juego. Así que vamos para allá. Aquí es. Así que primero vamos a ponernos lo nuestro. Nuestro triturador de herejes. ¿Y veis aquí? Ah, pues se puede romper. Yo lo hice a lo burro. Ah, qué guay. Tuve que hacer... Bueno, pues mira, ya lo sabéis, chicos. Se puede romper. Pues estuve dando cabezazos por todos sitios y no lo vi, ¿eh? Os lo aseguro. Pues aquí. Aquí. Una parte que nos faltaba para completar el 100%. Y luego tenemos que ir aquí, que nos falta un poquito. Y aquí, por si acaso, os lo digo. Os lo dejo ahí. Aquí a esa esquina hay un cofre, pero solo se puede subir cuando conseguimos la inversión. Cuando conseguimos el invert este. No hay otra. Y aquí está la llave del carpintero, es más. Así que nada, chicos, simplemente subir, cogerla y nos vamos a ver al Carpi. Y además podemos abrir esto para ahorrar un poco camino. Está bien. Tenemos la llave del millonario, la hemos cogido ya. Inventario. Y no hemos entrado. ¿Sabéis, no? Pues tenemos que ir. Claro, por eso nos falta. Por eso nos falta un poco de mapa. Esta es la sala del millonario, chicos. Sabéis que es la sala del millonario porque habéis intentado entrar un montón de veces. Y aquí hay un boss muy divertido. Y muy cabrón. Que te ataca con dinero y te hace bastante daño. Pero nos da dinero cuando toca el jackpot. Y está bien porque te inflas. Suelta dinero. Ole, ole, ole. Vamos, vamos, traga. Vaya, normalmente ahí estás bien protegido. Vaya hostias que mete aquí el colega. Papeo. La última rebota ahí. Movidón. Vamos, casca. Fuera. Dios. Toma ya. Y ese monstruo, os aviso, lo que os dije con todo lo demás, funciona exactamente así. Back on drop, para conseguir su alma. No da mucha experiencia, ¿no? Y ahora nos vamos a ir a ver al carpintero. ¿Vale? Que es un pelín cabrón. Poco pendejo el tío. Y me quedará algo del final, claro. Me habrá quedado un poquito del final para conseguir el 100%, pero bueno, os lo enseñaré. Porque si son minucias, son tonterías.
Quiero decir, eso lo encontramos todos. Me habré dejado algún hueco, pues sin mirar. Pues eso de que voy... no sé, rápido y tal. Aquí está el amigo. ¡A sufrir! Bueno, pues vamos a usar algo para rellenarnos un poco, porque se nos va a dar bien, pero bien duro. Venga, a disfrutar. Ya sabéis, por si no sabéis dónde estaba la sala, alguno de vosotros, es esta de aquí, en el laboratorio de hechicería oriental, cerca de la zona de grabado, que es, bueno, que hay que dar una vuelta un poco grande, cerca de la zona de viaje rápido, que te puedes ir a suplir al pueblo, lo que sea, o lo que te dé la gana, luego venir aquí y darle unas leches. Va por drop, el bicho va por drop también. Así que podemos conseguir el alma a la tercera, a la cuarta, a la quinta o a la primera. Bueno, da igual, a ver quién pega los tortazos más fuertes. Bueno, este pega bastante Bud Spencer, ¿eh? Vale, vale, venga, úntalo antes de que se ponga bobo. Empieza a sacar bichos, chaval, y se te va de las manos. Es muy buena esta arma. Dios, también voy subidísimo, ¿eh? A la majo. Y eso ha sido. Eso ha sido que suele costar bastante más. Vale, pues queda un 0,06. O sea que lo que os decía. Alguna chorradilla por ahí. Vamos a investigar y os lo muestro. ¿Y os acordáis de esto que teníamos marcado? Pues aquí estamos. Claro, aquí estamos porque faltaba un poco. Faltaba eso, faltaba coger el cofre de aquí. Entre otras cosas. Que por cierto, es el cinturón negro. Que está bien, aunque a mí no es que me haya parecido lo mejor porque tengo otras cosas mejores y las he conseguido un poco antes. Pero bueno, está bien. No más. Ah, una pared oculta. Vale, perfecto. Una pared oculta aquí. Y aquí tenemos una estancia que no había visitado. La del monje. Hostia, no me había acordado de ti, tío. ¿Os acordáis que os dije que a este tío había que rescatarle 3 veces? Había hecho así 3 veces. Y solo habíamos rescatado una y me había olvidado del tío este. Benjamin, ¿qué haces aquí? Ah, lo siento, justo antes de desaparecer recordé una cascada enorme que vi en mis viajes y... ¿quieres que te patee? Dije que lo siento, podemos intentarlo de nuevo. Cago en la madre que te parió. Eres más tonto que una piedra, ¿eh? Gracias por traer esto. Recuerda, imagina tu casa. Así no soy tan tonto. Antes de irme te daré esto en agradecimiento. ¿Y nos dan algo? ¿Debería pensar que funcionó? No, es tonto. 5.000. Es tonto. El tío es tonto y es tonto, como un zapato. Y aquí había... Aquí justo nos habíamos dejado una cosa que faltaba. Vincha tecnológica, perfecto. Pues ya sabéis dónde está. En la torre, invirtiendo o con el rayo, si lo tenéis un poco subido y tal, pues llega. Y otro cofre. Aquí hay la revista P, los 7, pero supongo que esa la habréis encontrado. Y aquí no podíamos acceder anteriormente y vamos a coger esta también, que es plato de pasta. Perfecto, ya podemos fabricar más cositas. Bueno, muchachos, pues esta vez una de las últimas salas que me quedaban para hacer el 100% era esta, chicos, era esta misma, no sé, no me di cuenta, a veces pasa, y justo aquí en el laboratorio de hechicería subterráneo no había subido, también era difícil el acceso, entonces no llegaba saltando, se te acaba olvidando, no pasas, parece que esto es normal, y porque cuando viene partido, ¿sabes? Cuando viene aquí que no viene la línea blanca, pues dices, uy, falta algo, ¿entendéis, no? Así que ahí está, equipo de acero Damasceno, pero le falta la simetría. Lo sabía. Y ese es el tema. Y digo, bueno, por si os ha pasado algo parecido a como me ha pasado a mí, pues os lo voy a enseñar antes de terminar. Y ¡pum! El último familiar. Y yo diría que ya estamos al 100%, como podéis ver ahí en la pantalla. Efectivamente,
ahí estamos, ahí, ese 100%, chavales, ese like por ese 100%. Así que ya sabéis cómo conseguir el 100%. La mayoría de las cosas que tal... Las paredes no cuentan, por lo que he estado mirando. Por lo visto, las cosas que te dan puntos de magia, etcétera, has roto ese cacho de pared, pero no hay una zona escondida, no cuentan nada de porcentaje, por lo visto. Eso creo. Pero bueno, yo lo dejo ahí porque os puede interesar, os puede molar, os puede gustar, os puede venir bien encontrar alguna cosa ahí detrás de una pared. No sé si al final habré quitado las paredes que son inservibles, o sea, si cuando te dan puntos de magia o te dan puntos de vida, a lo mejor lo retiro antes de editar. Posiblemente deje las piezas importantes, no lo sé, no tengo ni idea, pero bueno, ahí lo vais a tener. Y es que claro, realmente como voy por orden, por eso quizá haya dejado las paredes que te dan cosillas, porque tú vas en orden haciendo el juego según va marchando de esa forma, ¿no? Y luego recorres el camino cuando te hace falta volver para acceder a una zona que antes no podías porque has adquirido un poder nuevo después de haber vencido un boss. Y pues eso más o menos le da una continuidad, ¿no? Básicamente yo creo que lo que le haré será dejar una especie de glosario abajo y que le deis a cada cosa que estéis buscando y que os lleve al minuto que corresponde. Y así ya, pues el que quiera vérselo entero se lo ve entero y el que quiera ver un cacho, pues se va a ver un cacho. Así que nada, chicos, espero que os haya molado. Ya tenemos ese 100%, oh yeah, motherfucker. Y os voy a enseñar el mapa para que gocéis como perras. Claro, ese es el tema. Estamos aquí. Esto es esa parte del mapa, laboratorio de hechicería subterráneo, la zona helada, el final del boss, la zona de que llamo yo de Super Mario Bros. Nivel 4, ¿no? El mundo 4, el de las tortugas gigantes. Y luego tenemos toda la parte que es el ferrocarril, que está aquí abajo. Y toda la parte del castillo, que es inmensa, está ahí. Todo el castillo inmenso, la parte subterránea y la parte que va sobre el suelo. Y aquí estamos... Aquí está pues nuestro asentamiento, ¿no? Nuestro asentamiento, el pueblo donde plantamos cosillas, que tenemos un tío que muy majo, que nos planta patatas, nos planta arroz y nos planta maíz, ya podía plantar más cosas, pero bueno. Y este es el galeón Minerva del que llegamos a acceder por mar a esta zona, ¿vale? Es el galeón Minerva, que es el que conecta todo y es por donde empezamos. Espero que os haya gustado. Es un juego increíble, acojonante, muy bueno. Me lo acabo de pasar ahora mismo para haceroslo saber, para haceros este 100% a difícil, así que voy a poder desbloquear ya por fin Nightmare, pesadilla. Vamos a poder jugarlo al nivel más difícil que hay, de lujo. Y nada, chicos, pues eso, que nos vemos en futuros directos, nos vemos en futuros vídeos y a seguir bien, sed buenos y nos vemos en el próximo. Chao, chao.